Si quieres elevar tu productividad más rápido, tienes que cumplir estas 3 leyes de la productividad. Así va a funcionar este video. Primero te voy a explicar cada una de estas leyes y al final te voy a dar un plan de acción para que sepas cómo emplearlas en tu día a día. La primera ley de productividad es la ley de Illich y dice que pasado un cierto tiempo nuestra productividad disminuye a tal punto que llega a ser negativa. ¿Qué quiere decir esto? Te lo explico con esta historia. Imagínate que tienes un proyecto importante que tienes que hacer. Entonces te sientas en tu escritorio listo para trabajar. Decides que vas a trabajar de manera continua sin parar. Pero después de 1 hora y media estás agotado. Te tomas un descanso de 1 hora porque estás exhausto. Y cuando regreses a trabajar, solo puedes trabajar 30 minutos más porque estás desgastado de la sesión anterior. Separaste 4 horas para trabajar, pero de esas 4 solo trabajaste 2. Lo que quieres es que tus horas de trabajo sean efectivas para sacarle el jugo a las horas que trabajas. Es mejor trabajar en periodos más cortos, con descansos estratégicos que te permitan trabajar más tiempo, en vez de hacerlo de forma continua y estar tan cansado después que no puedes trabajar bien. Una técnica que te ayuda a cumplir esta ley es la técnica de Pomodoro. Esto es lo que vas a hacer. Te vas a sentar a trabajar y vas a poner una alarma de 50 minutos. Apenas suena la alarma, no importa si estás totalmente enganchado con tu trabajo, te vas a tomar un descanso de 10 minutos. Suena la alarma de descanso y vas a hacer lo mismo otra vez. 50 trabajas, 10 descansas. Idealmente haces esto unas 3 o 4 veces y luego te tomas un descanso de 30 minutos. La idea de esta técnica es que puedas trabajar de forma continua sin llegar al punto que tu productividad empieza a disminuir, tal como dice esta ley. La segunda ley de la productividad es la ley de Laborit. Esta ley dice que tienes que hacer las tareas más importantes y más difíciles al inicio del día, porque si las empujas para después, es mucho más probable que no las hagas. Imagínate que tienes que escalar una montaña. Al inicio del día estás fresco y lleno de energía. Las tareas más difíciles son como las secciones más empinadas y más difíciles de la montaña. Si enfrentas estas secciones desafiantes de la montaña al inicio del día, cuando tienes más energía y más determinación, se te va a hacer mucho más fácil subirlas y vas a poder hacerlo con más rapidez. A medida que vas avanzando con la escalada, te enfrentas con secciones de la montaña que son más fáciles de pasar. Al afrontar las secciones más difíciles de la montaña primero, te sientes determinado para poder avanzar con las otras secciones de la montaña, sabiendo que ya pasaste lo más difícil. El humano busca hacer lo más fácil al inicio del día. Tendemos a buscar el camino de menos resistencia. Pero aunque sea lo más cómodo ir por lo más fácil primero, ir por lo difícil primero es la decisión correcta. Vas a poder aprovechar toda la energía y concentración que tienes al inicio del día para que esa tarea difícil pero importante se cumpla. Y te aseguras de ir avanzando hacia ese objetivo grande que tienes, pero a veces no lo atacas porque las tareas para llegar a eso son muy difíciles. La tercera ley de la productividad es la ley de Pareto. Esta explica que el 80% de resultados vienen del 20% de nuestros esfuerzos. Pareto era un economista italiano que le encantaba la agricultura. Específicamente, él cosechaba arvejas que venían en unas vainas. Y a la hora de la cosecha, notó que de todas las arvejas, el 20% de las vainas daban el 80% de las arvejas. En la cosecha del año siguiente, también tomó todas las vainas y el 20% de las vainas daban el 80% de las arvejas. Entonces encontró un patrón y quiso probarlo en otras áreas. Y se dio cuenta que el 20% de las personas tenían el 80% del dinero en España. Se dio cuenta que esta ley de 80-20 se cumplía en muchas áreas. Entonces esta ley te sirve para que identifiques cuáles son las actividades más importantes que te dan el 80% de resultados. Son pocas y tienes que identificarlas. Escribe todas las actividades que haces en el día. ¿Cuáles de estas actividades son las que te dan más resultados en las áreas importantes en tu vida? Una vez que las identificas, tienes que asegurarte de pasar más tiempo en estas que cualquier otra cosa. Si cumples esto, te estás asegurando de esforzarte en las cosas que realmente van a generar cambio. Buenísimas estas leyes, ¿no? Yo soy súper ineficiente y desorganizado por naturaleza. Me ha costado mucho llegar al punto que estoy hoy. Y estas 3 leyes me han ayudado mucho. Te aseguro que si las sigues al pie de la letra, tu productividad va a subir drásticamente. Al igual que siempre, vamos a hacer una recopilación de lo más importante. La ley de Illich. Esta dice que después de cierto tiempo, nuestra productividad empieza a disminuir a tal punto que se vuelve negativa. Usa la técnica de Pomodoro para retar esta ley. La siguiente es la ley de Laborit, que dice que tienes que hacer lo más importante primero, porque si lo empujas para después, va a ser mucho más probable que no lo hagas. Aprovecha tu energía y concentración de la mañana para atacar lo más importante y difícil primero. Y la tercera es la ley de Pareto, que dice que el 80% de resultados vienen de solo el 20% de las cosas que hacemos. Identifica cuáles son estas pocas actividades importantes
y asegúrate que la mayoría de tus esfuerzos vayan hacia estas. No te olvides de suscribirte y darle un like para ver otros videos similares. Un abrazo.